En una noche cualquiera en la Ciudad de México, un simple error de escritura cambiaría 2 vidas para siempre. Camila Herrera, una joven asistente invisible a los ojos de sus superiores, comete el error más peligroso de su carrera. Envía un email lleno de críticas brutales directamente a su jefe millonario. Pero Alejandro Montiel no es solo un CEO poderoso, es un hombre con secretos oscuros enterrados en el pasado. Cuando el error se transforma en oportunidad y la oportunidad en obsesión, Camila descubrirá que no todos los cuentos de hadas corporativos tienen final feliz, porque a veces el príncipe es el propio dragón. El café ya estaba frío cuando Camila Herrera se dio cuenta de que llevaba más de 3 horas tecleando sin parar. Sus dedos dolían, sus ojos ardían por la luz azulada de la pantalla y el ruido constante del aire acondicionado del edificio corporativo había comenzado a sonarle como un zumbido enloquecedor. Desde la ventana de su pequeño cubículo en el piso 18, podía ver los rascacielos de la Ciudad de México extendiéndose como gigantes de cristal y acero bajo el cielo gris de octubre. «Herrera, necesito que revises estos informes antes de las 5», le gritó Ricardo Vázquez desde su oficina, sin siquiera molestarse en levantar la vista de su teléfono celular. «Y asegúrate de que no haya errores esta vez. El señor Montiel no tolera las equivocaciones». Camila apretó los dientes. Era la 4ª vez en el día que Ricardo le recordaba lo exigente que era Alejandro Montiel, el CEO de Montiel Enterprises, como si ella no llevara 2 años trabajando en esa empresa y no supiera perfectamente quién firmaba su cheque de nómina cada mes. «Por supuesto, licenciado», respondió con una sonrisa forzada, tomando la pila de documentos que Ricardo había dejado caer sobre su escritorio sin ceremonia alguna. Mientras revisaba los números, Camila no pudo evitar sentir esa familiar punzada de frustración que últimamente la acompañaba como una sombra. Licenciada en Administración de Empresas, con honores, hablaba 3 idiomas y tenía más ideas innovadoras en una semana que la mayoría de sus superiores en un año, pero para ellos seguía siendo solo la chica de recepción que subió a administrativa, como había escuchado que la describía Lucía Morales, la directora de operaciones. El reloj marcaba las 7:30 p.m. cuando finalmente terminó de revisar el último informe. La oficina estaba prácticamente vacía, solo quedaban las luces de emergencia y el personal de limpieza arrastrando sus carritos por los pasillos alfombrados. Camila estiró el cuello, sintiendo cómo crujían sus vértebras después de tantas horas encorvada sobre el escritorio. Fue entonces cuando decidió escribirle a Mariana. Su mejor amiga desde la universidad era la única persona que realmente entendía sus frustraciones. Mariana trabajaba en el departamento de TI de otra empresa y siempre tenía algún consejo sabio o, al menos, algún chiste que la hacía sentir mejor después de un día particularmente difícil. Abrió su correo personal en el navegador y comenzó a escribir: «Mari, creo que voy a explotar. Hoy ha sido el colmo de los colmos. Ricardo me trató como si fuera su secretaria personal. Otra vez. Lucía me miró como si fuera una cucaracha cuando propuse mi idea para optimizar el sistema de inventarios. Y para rematar, el tirano millonario sin corazón de Montiel ni siquiera se digna a reconocer que existo en este planeta. Te juro que ese hombre debe tener hielo en las venas en lugar de sangre. Camina por aquí como si fuera el dueño del universo. Bueno, técnicamente es el dueño de esta empresa, pero ya me entiendes. Nunca sonríe, nunca dice gracias, nunca muestra ni una pizca de humanidad. Debe ser muy triste vivir en esa torre de marfil, rodeado de aduladores que le dicen que sí a todo. Probablemente ni siquiera sabe cómo se llaman la mitad de sus empleados. Ay, Mari, a veces me pregunto qué hago aquí. Diego tiene razón cuando dice que merezco algo mejor, pero ya sabes cómo está la situación económica. No puedo darme el lujo de renunciar sin tener algo seguro. Solo espero que algún día». Sus dedos volaron sobre el teclado, descargando toda la frustración acumulada durante meses de sentirse invisible, subestimada e ignorada. Escribió sobre la vez que Alejandro Montiel había pasado junto a su escritorio y ni siquiera había respondido a su saludo de buenos días, sobre cómo Lucía siempre encontraba alguna manera de desacreditar sus ideas en las reuniones, sobre lo cansada que estaba de fingir que no le molestaba ser tratada como un mueble más de la oficina. Cuando terminó, se sentía un poco mejor,
Mariana siempre sabía qué decir para hacerla sentir que no estaba loca, que sus sentimientos eran válidos. Revisó rápidamente el texto, agregó un par de comentarios sarcásticos más sobre su excelentísima frialdad del señor Montiel, y se preparó para enviarlo en el campo de destinatario. Comenzó a escribir. Mariana rió sí, pero sus dedos, cansados después de tantas horas de trabajo, cometieron un error fatal. En lugar de escribir la dirección personal de Mariana, el autocompletar del sistema corporativo llenó automáticamente el campo con a Montiel Enterprises.com. Camila presionó enviar sin pensarlo 2 veces. Fue solo cuando vio la confirmación de mensaje enviado exitosamente que se dio cuenta de lo que había hecho. Sus ojos se fijaron en la dirección del destinatario y sintió como si toda la sangre de su cuerpo se hubiera convertido en hielo ártico. No, 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 murmuró, mientras intentaba desesperadamente acceder a la bandeja de enviados para ver si podía detener el mensaje de alguna manera, pero ya era demasiado tarde. El correo electrónico, con todas sus críticas brutales, sus comentarios sarcásticos y sus frustraciones más íntimas sobre Alejandro Montiel, había llegado directamente a la bandeja de entrada del mismísimo Alejandro Montiel. Camila se quedó sentada en la penumbra de su cubículo, sintiendo cómo el mundo se desmoronaba a su alrededor. En algún lugar de la ciudad, en su oficina ejecutiva del piso 30, el hombre más poderoso de la empresa estaba a punto de leer cada palabra que había escrito sobre él. Su carrera había terminado antes de que realmente comenzara. El piso 30 de Montiel Enterprises parecía pertenecer a otro mundo. Alejandro Montiel caminó por el pasillo de mármol italiano, sus zapatos Oxford resonando contra el suelo pulido, mientras las luces LED empotradas creaban un ambiente casi celestial. Las ventanas panorámicas de su oficina ofrecían una vista espectacular de la ciudad que nunca dormía. Con sus millones de luces titilando como estrellas caídas, eran las 8:15 p.m. cuando se sentó frente a su computadora. Aflojándose la corbata de seda italiana, el día había sido una sucesión interminable de reuniones con inversionistas japoneses, videoconferencias con socios europeos y revisiones de presupuestos trimestrales. Alejandro vivía en un mundo donde cada decisión movía millones de pesos y cada minuto costaba más de lo que la mayoría de las personas ganaba en un mes. Al abrir su bandeja de entrada, esperaba encontrar los reportes usuales de sus directores, las actualizaciones de mercado y tal vez algún mensaje urgente de su asistente ejecutiva. Lo que no esperaba era ver un correo de Camila Herrerae Montiel Enterprises.com con el asunto desahogo de fin de día. Alejandro frunció el ceño. No recordaba ese nombre específicamente, aunque el dominio corporativo indicaba que era una empleada, probablemente algún reporte perdido o una consulta administrativa. Abrió el mensaje sin darle mayor importancia. Lo que leyó lo dejó completamente inmóvil. El tirano millonario sin corazón de Montiel ni siquiera se digna a reconocer que existo en este planeta. Sus ojos se abrieron ligeramente. Tirano millonario sin corazón. Alejandro no podía recordar la última vez que alguien se había referido a él con tanta honestidad brutal. Continuó leyendo, cada línea más sorprendente que la anterior. Te juro que ese hombre debe tener hielo en las venas en lugar de sangre. Nunca sonríe, nunca dice gracias, nunca muestra ni una pizca de humanidad. Una sonrisa imperceptible apareció en las comisuras de sus labios. En su mundo, rodeado de aduladores y subordinados que le decían exactamente lo que querían escuchar, esas palabras sonaban casi refrescantes. Probablemente ni siquiera sabe cómo se llaman la mitad de sus empleados. Esa línea lo hizo detenerse. Alejandro cerró los ojos por un momento, reconociendo la incómoda verdad en esas palabras. ¿Cuándo había sido la última vez que había conocido realmente a alguien que trabajara para él? ¿Cuándo había preguntado por algo más que números y resultados? Terminó de leer el correo completo. Cada crítica más penetrante que la anterior. Esta Camila Herrera había hecho algo que nadie en su círculo se atrevía a hacer. Lo había visto con una claridad despiadada y lo había descrito sin filtros. Alejandro se recostó en su silla de cuero, contemplando las luces de la ciudad. Su primera reacción debería haber sido llamar a recursos humanos y despedir a la impertinente empleada inmediatamente. Era lo que esperarían que hiciera.
Era lo que cualquier CEO en su posición haría, pero algo en la honestidad cruda de ese mensaje lo había tocado de una manera que no experimentaba desde ¿cuánto tiempo? No era solo crítica destructiva. Había una inteligencia detrás de esas palabras, una frustración genuina de alguien que claramente tenía más que ofrecer de lo que le permitían mostrar. Abrió el directorio interno de la empresa y buscó Camila Herrera. La foto que apareció en pantalla lo sorprendió. Una mujer joven de ojos oscuros e inteligentes, con una sonrisa profesional que no lograba ocultar completamente una chispa de determinación, según su expediente. Llevaba 2 años en la empresa, había sido ascendida una vez y tenía evaluaciones consistentemente altas a pesar de trabajar en posiciones muy por debajo de sus calificaciones. Alejandro tomó una decisión que lo sorprendió incluso a él mismo. En lugar de destruir la carrera de Camila Herrera, iba a conocerla. La mañana siguiente Camila llegó a la oficina con el estómago hecho un nudo. Había pasado toda la noche despierta, imaginando escenarios cada vez más catastróficos. En el mejor de los casos, la despedirían discretamente. En el peor, se convertiría en una leyenda de advertencia corporativa, la empleada que se suicidó profesionalmente en un solo email. Cuando llegó a su cubículo, esperaba encontrar una nota de recursos humanos, citándola a una reunión disciplinaria. En su lugar, encontró un sobre sellado con su nombre escrito en una caligrafía elegante, con manos temblorosas. Lo abrió. Señorita Herrera, me gustaría discutir con usted las optimizaciones del sistema de inventarios que mencionó en conversaciones previas. ¿Podría acompañarme a una reunión hoy a las 2:00 p.m. en mi oficina? Shashem. Camila leyó la nota 3 veces, convencida de que sus ojos la estaban engañando. Alejandro Montiel quería reunirse con ella para discutir sus ideas. ¿No había leído el correo? ¿O esto era algún tipo de tortura psicológica antes de ejecutar su carrera profesional públicamente? ¿Todo bien, Camila? ¿Te ves pálida?, le preguntó Sandra, su compañera de cubículo contiguo. Sí, todo, perfecto, mintió, guardando la nota en su bolso como si fuera material radioactivo. El resto de la mañana pasó en una nebulosa de ansiedad y confusión. Camila intentó concentrarse en su trabajo, pero sus ojos se desviaban constantemente hacia el reloj. Cuando finalmente llegaron las 2:00 p.m., se dirigió hacia los elevadores con las piernas de gelatina. El ascensor pareció tardar a una eternidad en llegar al piso 30. Cuando las puertas se abrieron, Camila se encontró en un mundo completamente diferente. Alfombras persas, obras de arte originales en las paredes y un silencio reverencial que contrastaba dramáticamente con el bullicio de los pisos inferiores. La asistente ejecutiva de Alejandro, una mujer elegante de mediana edad, la guió hasta una sala de juntas adyacente a la oficina principal. «El señor Montiel estará con usted en un momento», le dijo con una sonrisa profesional. Camila se sentó en una de las sillas de cuero, tratando de no pensar en cuánto podría costar cada mueble de esa habitación. Sus manos sudaban mientras repasaba mentalmente todas las formas posibles de disculparse por el correo, sin sonar completamente patética. La puerta se abrió, y Alejandro Montiel entró a la habitación. En persona, era aún más imponente de lo que Camila había imaginado. Alto, de complexión atlética, a pesar de sus 40 y tantos años, con cabello oscuro ligeramente plateado en las sienes y ojos grises que parecían ver directamente a través de las personas. Vestía un traje perfectamente cortado que probablemente costaba más que el salario anual de Camila. «Señorita Herrera», dijo con una voz profunda que llenó la habitación. «Gracias por venir». Camila se puso de pie tan rápidamente que casi derribó su silla. «Señor Montiel, yo necesito explicarle sobre el correo de anoche. Fue un error terrible, nunca debí». «Siéntese, por favor», la interrumpió suavemente, tomando el asiento frente a ella. «Me gustaría escuchar sus ideas sobre optimización de inventarios». Y así, sin mencionar siquiera el correo que había mantenido a Camila despierta toda la noche, Alejandro Montiel comenzó la conversación más surreal de la vida profesional de ella. Las siguientes 2 semanas en Montiel Enterprises se sintieron como vivir en una dimensión paralela. Camila llegaba cada mañana esperando que la fantasía terminara, que alguien se diera cuenta del error cósmico que estaba ocurriendo y la devolviera a su insignificante cubículo para siempre. En lugar de eso,
Se encontraba en reuniones que antes solo había visto pasar desde la distancia, contribuyendo con ideas que, para su asombro, eran escuchadas y consideradas seriamente. Todo había comenzado con esa primera reunión imposible. Después de los primeros minutos de pánico, Camila había encontrado su voz y había presentado su propuesta para optimizar el sistema de inventarios con una claridad que la sorprendió incluso a ella misma. Alejandro había escuchado sin interrumpir, ocasionalmente haciendo preguntas que demostraban que no solo estaba prestando atención, sino que entendía las implicaciones de cada punto. Al final de esa primera reunión, había dicho simplemente: implemente su propuesta en el departamento de logística. Tendrá carta blanca para hacer los cambios necesarios. Ahora, sentada en la sala de juntas principal, rodeada de directores que llevaban décadas en la empresa, Camila intentaba procesar la realidad de su nueva situación. Alejandro había insistido en que asistiera a las reuniones semanales de estrategia, explicando que necesitaba perspectivas frescas en las discusiones. Los números del tercer trimestre muestran una caída del 3% en la eficiencia operativa, estaba diciendo Roberto Mendoza, director financiero, mientras proyectaba gráficas complicadas en la pantalla. Recomiendo recortes en personal para compensar las pérdidas. Camila sintió una punzada de frustración familiar. Siempre la misma solución: despedir personas en lugar de arreglar los problemas subyacentes. Miró a Alejandro, quien estaba escuchando con expresión pensativa. Señorita Herrera, su voz cortó el silencio. ¿Tiene alguna perspectiva sobre esto? Todos los ojos en la habitación se dirigieron hacia ella. Camila sintió el peso de esas miradas, algunas curiosas, otras claramente resentidas. Lucía Morales, en particular, la observaba con una expresión que podría congelar lava. Con todo respeto, director Mendoza, comenzó Camila, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. Creo que estamos viendo el síntoma, no la causa. He estado revisando los procesos en logística y hay al menos 6 puntos donde perdemos tiempo y recursos innecesariamente. Si optimizáramos esos procesos, podríamos mejorar la eficiencia sin despedir a nadie. Roberto la miró como si acabara de sugerir que volaran a la luna. Señorita Herrera, con todo respeto, estos procesos han funcionado durante décadas. No creo que alguien con su experiencia limitada pueda identificar problemas que nuestros expertos no han visto. El silencio en la habitación se volvió denso. Camila sintió el calor subir a sus mejillas, pero antes de que pudiera responder, Alejandro habló. Roberto, me gustaría que revisara las propuestas de la señorita Herrera antes de descartar su perspectiva. Su voz era calmada, pero había un filo en ella que hizo que Roberto se enderezara en su silla. Continuemos después de la reunión, mientras los demás se dispersaban en pequeños grupos, murmurando entre ellos. Lucía se acercó a Camila con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Vaya, qué interesante verte aquí. Camila, dijo con un tono meloso que no engañaba a nadie. Alejandro debe estar experimentando con nuevas estrategias de inclusión. Solo estoy tratando de contribuir con la empresa, respondió Camila, manteniendo su voz firme a pesar del nudo en su estómago. Por supuesto. Lucía se acercó un paso más, bajando la voz. Solo espero que entiendas tu lugar en todo esto. Este no es un juego, querida. Hay personas aquí que han dedicado sus vidas a construir esta empresa. No sería sabio confundirse sobre tu verdadero valor. Antes de que Camila pudiera responder, Lucía se alejó con un movimiento elegante, dejando tras de sí el aroma de un perfume caro y una amenaza apenas velada. Esa noche, Camila finalmente pudo hablar con Mariana. Su mejor amiga había estado fuera de la ciudad por trabajo y Camila había estado muriendo por contarle sobre los eventos surrealistas de las últimas semanas. Se encontraron en su café favorito cerca del apartamento de Camila, un lugar pequeño y acogedor que olía a canela y café recién molido. Mariana llegó con su laptop bajo el brazo, como siempre, su cabello rizado recogido en un moño desordenado y sus lentes de montura gruesa reflejando las luces cálidas del café. «Necesito que me digas que no me estoy volviendo loca», dijo Camila después de contarle toda la historia, desde el correo accidental hasta las reuniones con Alejandro. «Porque esto no puede estar pasando realmente». Mariana la estudió por encima de su taza de capuchino, sus ojos oscuros, mostrando una expresión extraña que Camila no pudo descifrar. «Es muy raro, Cami. Normalmente,
Un CEO no se involucraría directamente con empleados de nivel medio, especialmente después de recibir un correo como ese. Lo sé, por eso estoy confundida. ¿Crees que está planeando algo, como humillarme públicamente antes de despedirme? No lo sé. Mariana jugueteó con su servilleta, evitando la mirada de Camila. Solo, ten cuidado, ¿ok? Los hombres como Alejandro Montiel no hacen nada sin una razón. Algo en el tono de Mariana hizo que Camila frunciera el ceño. Mari, hay algo que no me estás diciendo. No, solo... Mariana finalmente la miró. Es que trabajo en ti, ¿recuerdas? Sé cosas sobre cómo funcionan los sistemas corporativos. A veces las empresas tienen maneras de monitorear a sus empleados. ¿Qué quieres decir? Nada específico. Solo que mantengamos los ojos abiertos, ¿ok? Mientras tanto, en otro lado de la ciudad, Diego Herrera estaba trabajando hasta tarde en su pequeña oficina de la revista investigativa Verdad Urbana. Las paredes estaban cubiertas de recortes de periódicos, fotografías y líneas de conexión dibujadas con marcador rojo que parecían el trabajo de un detective obsesivo. Su investigación sobre corrupción en grandes corporaciones había comenzado como un proyecto rutinario, pero las pistas lo estaban llevando por caminos cada vez más interesantes. Nombres familiares comenzaban a aparecer en documentos financieros sospechosos, y algunos de esos nombres estaban conectados con empresas que había escuchado mencionar a Camila. Diego tomó otro sorbo de su café frío y continuó escribiendo. No sabía aún que su investigación estaba a punto de converger con la nueva y extraña situación de su hermana pequeña, de maneras que ninguno de los dos podría haber imaginado. En las torres de cristal de Montiel Enterprises, las luces seguían encendidas en el piso 30. Alejandro estaba de pie frente a las ventanas panorámicas, contemplando la ciudad nocturna mientras pensaba en la empleada que había logrado hacer algo que creía imposible, sorprenderlo. No había sido solo su propuesta de optimización, que era genuinamente brillante. Era la forma en que se había defendido en la reunión, la chispa de determinación en sus ojos cuando Lucía había tratado de intimidarla. Era la manera en que hablaba de la empresa como si realmente le importara, no solo como un cheque de nómina. Alejandro no recordaba la última vez que alguien lo había hecho sentir. Curioso, y en su oficina 3 pisos más abajo, Lucía Morales terminaba de revisar el expediente personal de Camila Herrera. Si Alejandro quería jugar con nuevos juguetes, ella se aseguraría de que entendiera exactamente qué tipo de juguete había elegido. La guerra silenciosa por el futuro de Camila en Montiel Enterprises había comenzado oficialmente. La implementación del nuevo sistema de inventarios había sido un éxito rotundo. En solo 3 semanas, Camila había logrado reducir los tiempos de procesamiento en un 40% y había identificado pérdidas por más de 2 millones de pesos que habían pasado desapercibidas durante años. Los números no mentían, y ni siquiera Roberto Mendoza podía argumentar contra resultados tan contundentes. Camila se había sentado en su escritorio revisando los reportes finales cuando la llamada llegó. La voz de la asistente ejecutiva de Alejandro sonaba formal, pero amable a través del teléfono. Señorita Herrera, el señor Montiel se pregunta si estaría disponible para acompañarlo a una cena de negocios esta noche. Tenemos inversionistas internacionales que estarían interesados en escuchar sobre su proyecto de optimización. Camila casi dejó caer el teléfono. Una cena de negocios con Alejandro Montiel y inversionistas internacionales. ¿Yo? Sí, por supuesto. ¿Dónde sería? El restaurante Pujol. El chofer la recogerá a las 7 en punto en el lobby principal. Después de colgar, Camila se quedó mirando el teléfono durante varios minutos, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Pujol era uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad, el tipo de lugar donde los platos principales costaban más de lo que ella ganaba en una semana. ¿Qué tienes puesto?, le preguntó Sandra desde el cubículo contiguo, notando la expresión de pánico en el rostro de Camila. El traje azul marino, respondió Camila automáticamente. Para una cena en Pujol. Necesitas algo mucho mejor que eso, Sandra, que tenía un sentido de la moda infinitamente superior al de Camila y conexiones en lugares increíbles. La arrastró durante la hora del almuerzo a una boutique en Polanco, donde una estilista personal les ayudó a encontrar un vestido negro elegante pero no excesivo, zapatos que Camila realmente podría caminar sin tropezarse y suficiente confianza en su apariencia para no sentirse completamente fuera de lugar.
El chofer que la recogió conducía un Mercedes-Benz negro que olía a cuero nuevo y ambientador de lujo. Camila se acomodó en el asiento trasero, sintiendo como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Las calles de la Ciudad de México pasaban por la ventana tintada mientras ella repasaba mentalmente todo lo que sabía sobre su proyecto, preparándose para presentarlo ante personas cuyas decisiones movían la economía global. Pujol era exactamente tan intimidante como había imaginado, el interior minimalista pero elegante, la iluminación perfecta que hacía que todos parecieran modelos, y el tipo de servicio donde los meseros aparecían y desaparecían como fantasmas benevolentes. Alejandro ya estaba esperando en una mesa privada junto a dos hombres que claramente no eran mexicanos. Uno era japonés de mediana edad, con un traje impecable y una expresión seria pero amable. El otro parecía alemán o suizo, rubio, alto, y con el tipo de presencia que sugería que estaba acostumbrado a que las personas le prestaran atención cuando hablaba. «Señorita Herrera», dijo Alejandro poniéndose de pie cuando ella se acercó, «permíteme presentarte a Hiroshi Tanaka de Tanaka Industries y Klaus Mueller de Mueller Holdings». Los dos hombres se levantaron y la saludaron con cortesía formal pero genuina. Camila se sintió ridículamente agradecida por las clases de etiqueta que había tomado en la universidad, las cuales en su momento había pensado que eran completamente inútiles. «Es un placer conocerlos», dijo en inglés. Notando la ligera sonrisa de aprobación en los ojos de Alejandro, la conversación comenzó de manera ligera, con comentarios sobre la comida y la ciudad, pero gradualmente se dirigió hacia los negocios. Cuando Alejandro la invitó a explicar su proyecto, Camila sintió esa familiar punzada de nervios transformarse en algo más poderoso: determinación. Habló sobre la optimización del sistema de inventarios no solo como una mejora técnica, sino como una filosofía de eficiencia que podía aplicarse a múltiples aspectos de las operaciones empresariales. Describió cómo había identificado los cuellos de botella estudiando patrones de flujo durante diferentes horarios y estaciones, y cómo había implementado soluciones que eran elegantes en su simplicidad, pero profundas en su impacto. Los inversionistas escucharon con creciente interés, haciendo preguntas penetrantes que demostraban que entendían exactamente las implicaciones de lo que estaba describiendo. «Muy impresionante», dijo Tanaka cuando ella terminó. «Este tipo de innovación desde dentro de la organización es exactamente lo que necesitamos ver más en el mercado latinoamericano». «Estoy de acuerdo», añadió Mueller. «¿Has considerado escalarlo a nivel internacional?» Camila miró a Alejandro, quien asintió casi imperceptiblemente. «Creemos que tiene potencial global», respondió ella, «pero queremos perfeccionarlo completamente en nuestro mercado doméstico antes de expandir». La respuesta pareció impresionar aún más a los inversionistas. Durante el resto de la cena, Camila se encontró relajándose gradualmente. Los hombres la trataban como una igual, como alguien cuyas opiniones tenían valor real. Era una sensación embriagadora y aterradora al mismo tiempo. Cuando el chofer los llevó de vuelta a la oficina para recoger el auto de Camila, Alejandro la acompañó hasta el elevador del estacionamiento. «Gracias por esta noche», le dijo. «Manejaste eso excepcionalmente bien. Gracias por la oportunidad. Todavía no puedo creer que haya pasado». Se quedaron en silencio mientras el elevador descendía. Cuando las puertas se abrieron en el estacionamiento subterráneo, Alejandro se volteó hacia ella. «Camila, ¿puedo preguntarte algo?» Era la primera vez que usaba su nombre de pila, y el sonido de su voz diciéndolo hizo que algo se agitara en su pecho. «Por supuesto, en tu correo escribiste sobre sentirte invisible. ¿Cómo es posible que alguien con tu talento se sienta así?» La pregunta la tomó completamente desprevenida. Había esperado que finalmente mencionara el correo, pero no de esa manera, porque hasta hace un mes era invisible, respondió honestamente. En 2 años trabajando aquí, ningún superior había preguntado mi opinión sobre nada importante. Era solo la chica que procesaba reportes y respondía teléfonos. Eso va a cambiar. Había algo en la manera en que lo dijo, una intensidad tranquila que hizo que Camila lo mirara más directamente. En la luz tenue del estacionamiento, sus ojos grises parecían menos fríos, más humanos. «¿Por qué?», preguntó ella suavemente. «¿Por qué me estás dando estas oportunidades?» Alejandro se quedó en silencio por un momento tan largo que Camila pensó que no iba a responder.
Porque hace mucho tiempo que nadie me había mostrado quién soy realmente, dijo finalmente. Y creo que tú tampoco habías tenido la oportunidad de mostrar quién eres realmente. El momento se extendió entre ellos. Cargado de algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar, fue interrumpido por el sonido de tacones acercándose a través del estacionamiento. Lucía Morales apareció de entre las sombras, vestida para algún evento nocturno, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Alejandro, qué sorpresa encontrarte aquí tan tarde. Su mirada se deslizó hacia Camila con una frialdad calculada. Y señorita Herrera, espero que hayas disfrutado tu primera incursión en el mundo real de los negocios. Lucía, respondió Alejandro con un tono neutro, trabajando hasta tarde. Siempre, ya sabes cómo soy. Se acercó un paso más, colocándose sutilmente entre Alejandro y Camila. Algunos de nosotros hemos dedicado nuestras vidas enteras a esta empresa. El mensaje subliminal era claro como el cristal. Camila era una intrusa temporal en un mundo que pertenecía a personas como Lucía. Buenas noches, Lucía, dijo Alejandro firmemente. Nos vemos mañana en la reunión del consejo. Lucía sonrió. Besó a Alejandro en la mejilla con una familiaridad que hizo que Camila se sintiera incómoda y se alejó hacia su auto. Lo siento por eso, le dijo Alejandro a Camila cuando estuvieron solos nuevamente. No te preocupes, creo que entiendo la dinámica. No estoy seguro de que la entiendas completamente todavía. Había una advertencia sutil en sus palabras, pero también algo que sonaba casi como protección. Mientras Camila conducía a casa esa noche, no pudo dejar de pensar en esos momentos en el elevador, en la manera en que Alejandro había dicho su nombre, en la intensidad de su mirada, cuando había hablado de mostrar quiénes eran realmente, por primera vez desde que había comenzado esta extraña nueva vida. Se preguntó si lo que estaba sintiendo hacia su jefe era algo mucho más complicado que gratitud profesional, y en algún lugar de la ciudad, Lucía Morales estaba haciendo llamadas telefónicas, activando una red de contactos que había construido cuidadosamente durante años. Si Alejandro quería jugar con su nueva protegida, ella se aseguraría de que el juego tuviera consecuencias reales. El café de la esquina donde Camila había quedado de verse con Mariana parecía más pequeño de lo usual, como si las paredes se hubieran cerrado durante la noche. Era sábado por la mañana, y el lugar estaba lleno del aroma a pan dulce y las conversaciones relajadas de las familias que desayunaban tarde. Camila llegó temprano, necesitando el tiempo para organizar sus pensamientos antes de la conversación que sabía que tenía que tener. Mariana apareció 15 minutos tarde, como siempre, con su laptop bajo el brazo y una expresión que Camila no había visto antes. Había algo tenso en sus movimientos, algo forzado en su sonrisa habitual. «Perdón por el retraso», dijo Mariana, acomodándose en la silla frente a Camila. El tráfico estaba imposible. «Mari, necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesta conmigo». Mariana se detuvo en el acto de abrir su laptop. «Por supuesto, ¿qué pasa? La noche de la cena en Pujol dijiste algo sobre sistemas de monitoreo corporativo, pero la manera en que lo dijiste, como si supieras algo específico, hay algo que no me has contado, Mariana». Desvió la mirada hacia la ventana, donde las personas pasaban caminando bajo el sol de la mañana. «Cami, trabajar en ti significa que sabes cosas que la mayoría de las personas prefieren no saber. Los sistemas corporativos modernos pueden rastrear muchas cosas». «¿Qué tipo de cosas?» «Emails, historiales de navegación, tiempo que pasas en cada aplicación, incluso patrones de tecleo». Mariana finalmente la miró. «Es legal, técnicamente. Está en los contratos que firmas cuando empiezas a trabajar». Enterrado en la letra pequeña que nadie lee, el estómago de Camila se desplomó. «Mari, ¿estás diciéndome que Alejandro sabía sobre mi trabajo antes del correo?» «Posiblemente». Mariana cerró los ojos por un momento. «Cami, hay algo más. Cuando me contaste sobre el error del correo, investigué un poco en los servidores de tu empresa. ¿Qué encontraste? Tu email no fue enviado a Alejandro por error». Las palabras cayeron como piedras en agua silenciosa. Había un filtro automático, redirigiendo ciertos tipos de comunicaciones directamente a su bandeja de entrada, emails que contenían palabras clave específicas relacionadas con la empresa y sus ejecutivos. Camila sintió como si el mundo se estuviera inclinando. «¿Cuánto tiempo ha estado activo ese sistema?» «Al menos 6 meses, Camila. Él ha estado monitoreando empleados específicos, incluyéndote a ti».
Mientras Camila trataba de procesar esta revelación, a 15 kilómetros de distancia, Diego Herrera estaba sentado en su oficina, revisando una caja de documentos que había obtenido a través de una fuente anónima. La investigación sobre corrupción corporativa había tomado un giro inesperado cuando comenzó a encontrar nombres que reconocía. El primer documento que lo hizo detenerse mostraba transacciones financieras sospechosas entre varias empresas fantasma y Montiel Enterprises. Las fechas se remontaban a 5 años atrás, y las cantidades eran sustanciales, pero lo que realmente llamó su atención fueron las firmas en los documentos: Alejandro Montiel y Lucía Morales. Diego fotografió cada página, sintiendo la familiar descarga de adrenalina que acompañaba a un descubrimiento importante. Pero esta vez era diferente. Esta vez, la historia podría afectar directamente a su hermana. Llamó a su contacto en la fiscalía. «Luis, soy Diego. Necesito que me digas todo lo que puedas sobre una investigación llamada Operación Cimientos Grises». «Sí, puedo esperar». Mientras esperaba, Diego estudió las fotografías de los ejecutivos en los documentos. Alejandro Montiel se veía más joven, menos refinado. Había algo en sus ojos en esas fotos antiguas que era diferente del hombre que había visto en las revistas de negocios. Diego, la voz de Luis, regresó a la línea. Esa operación fue cerrada hace 3 años por falta de evidencias, pero hubo rumores de que alguien interno proporcionó información que hizo que varios ejecutivos clave salieran limpios. ¿Alguien como quién? No puedo dar nombres, pero digamos que no todos los peces grandes fueron atrapados en esa red. Después de colgar, Diego se quedó mirando los documentos. Si Alejandro Montiel había estado involucrado en esquemas de corrupción y había logrado salir limpio, ¿qué estaba haciendo ahora con Camila? ¿Era genuino su interés en ella? ¿O era parte de algún juego más grande? De vuelta en el café, Camila se sentía como si estuviera viendo su vida desde fuera de su cuerpo. «¿Por qué no me dijiste esto antes?» «Porque no estaba segura y porque…» Mariana vaciló. «Porque cuando comencé a investigar más profundo, encontré mi propio nombre en algunos registros». «¿Qué quiere decir eso?» «Significa que recibí instrucciones específicas de monitorear ciertas actividades en el sistema. Instrucciones que venían de muy arriba en la cadena corporativa». Mariana se veía miserable. «Cami, técnicamente, he estado espiándote sin saberlo». El café de repente se sintió demasiado caliente, demasiado lleno de ruido. Camila se puso de pie abruptamente. «Necesito aire fresco». Salieron a la banqueta, donde el aire de la mañana llevaba el aroma de tortillas recién hechas y escape de automóviles. Camila se apoyó contra la pared del edificio, tratando de procesar todo lo que había escuchado. «Entonces todo ha sido una mentira», dijo finalmente. «Las oportunidades, las reuniones, la cena con los inversionistas, todo fue porque él ya sabía exactamente quién era yo y qué podía hacer». «No necesariamente». Mariana se acercó. «Solo porque te estaba monitoreando no significa que las oportunidades no fueran genuinas. Tal vez vio tu potencial a través del monitoreo y decidió hacer algo al respecto. O tal vez soy parte de algún experimento corporativo retorcido». En ese momento el teléfono de Camila sonó. Era un número que no reconocía. «Hola, Camila, soy Diego. Necesito verte. Ahora. Es sobre tu jefe. ¿Qué pasa?» «No puedo decirlo por teléfono. ¿Puedes venir a mi oficina?» «Y Camila, trae a Mariana contigo. Creo que va a querer escuchar esto también después de colgar». Camila miró a su mejor amiga, quien había estado escuchando la conversación. «¿Qué crees que sabe Diego?» «No lo sé», respondió Mariana, pero había algo en su expresión que sugería que tenía una idea muy clara de lo que Diego podría haber descubierto. Mientras tomaban un taxi hacia la oficina de Diego, ninguna de las dos habló. Camila miraba por la ventana las calles familiares de la ciudad, sintiéndose como si estuviera viendo todo por primera vez. En el espacio de 1 hora, su nueva vida había comenzado a desmoronarse. Revelando cimientos que no estaba segura de querer examinar, su teléfono vibró con un mensaje de texto de Alejandro. «¿Te gustaría almorzar hoy? Hay algo importante que me gustaría discutir contigo». Camila se quedó mirando el mensaje, preguntándose si sabía que su mundo cuidadosamente construido estaba a punto de colapsar completamente. La oficina de Diego se encontraba en el 3er piso de un edificio de ladrillo que había conocido mejores tiempos. Las paredes estaban cubiertas de recortes de periódicos, fotografías
y diagramas conectados con hilo rojo que parecían el trabajo de un detective obsesivo. El aroma a café viejo y papel se mezclaba con el sonido constante del tráfico que subía desde la calle. Cuando Camila y Mariana llegaron, Diego las estaba esperando con una expresión que Camila conocía demasiado bien, la misma que tenía cuando había descubierto que su novio de preparatoria la había estado engañando. Era la expresión de alguien que tenía que entregar noticias devastadoras a una persona que amaba. «Siéntense», dijo sin preámbulos, señalando dos sillas frente a su escritorio desordenado. «Lo que voy a mostrarles va a cambiar todo lo que creen saber sobre Alejandro Montiel». Extendió una serie de fotografías sobre el escritorio como si estuviera jugando cartas. Eran copias de documentos financieros, estados de cuenta bancarios y contratos con firmas que Camila reconoció inmediatamente. Hace 5 años, Alejandro Montiel estaba involucrado en un esquema de lavado de dinero que movía aproximadamente 50 millones de pesos a través de empresas fantasma. Diego señaló las firmas. Junto con su socia de entonces, Lucía Morales, Camila sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «No puede ser cierto. Hay más», Diego continuó, su voz profesional pero suave. Cuando la fiscalía comenzó a investigar, alguien proporcionó información que permitió que los principales involucrados salieran limpios. Todos los cargos fueron retirados por falta de evidencia sustancial. Mariana se inclinó hacia adelante, estudiando los documentos. «¿Estás diciendo que Alejandro vendió a sus cómplices?» «No exactamente». Diego organizó las fotografías en orden cronológico. Según mis fuentes, Alejandro intentó salirse del esquema 6 meses antes de que comenzara la investigación. Aparentemente tuvo un cambio de conciencia después de que su padre muriera, pero Lucía continuó operando. Usando la estructura que habían construido juntos, Camila tomó una de las fotografías. Era una imagen de vigilancia borrosa que mostraba a Alejandro entrando a un edificio de oficinas. Se veía diferente, más duro, menos refinado. Había algo en sus ojos que la asustó. Cuando la investigación comenzó, continuó Diego, Alejandro cooperó silenciosamente con las autoridades. No traicionó a nadie directamente, pero proporcionó información suficiente para que los investigadores supieran dónde buscar. El problema es que Lucía también tenía conexiones poderosas. ¿Qué pasó? La investigación fue cerrada abruptamente. Archivos sellados. Los únicos que salieron lastimados fueron algunos operadores de nivel medio que no tenían los recursos para defenderse adecuadamente. Camila se quedó mirando las fotografías, sintiendo cómo su mundo se reorganizaba dolorosamente. «¿Por qué me estás contando esto?» Diego se acercó y tomó sus manos. «Porque eres mi hermana pequeña y porque creo que estás enamorándote de un hombre cuyo pasado es mucho más complicado de lo que imaginas». Las palabras golpearon a Camila como una bofetada. ¿Enamorándose? ¿Era eso lo que estaba pasando? Diego, yo no. Cami, te conozco desde que naciste. Sé cómo te comportas cuando un hombre te importa. Y la manera en que hablas de Alejandro Montiel. Diego suspiró. Solo quiero que sepas en qué te estás metiendo. Mariana había estado revisando los documentos en silencio, pero ahora levantó la vista. ¿Hay evidencia de que Alejandro esté involucrado en actividades ilegales actualmente? No, de hecho, desde hace 3 años, Montiel Enterprises ha sido un modelo de transparencia corporativa. Sin embargo, Diego vaciló. Lucía Morales sigue siendo directora de operaciones, y hay rumores de que no todos los aspectos del esquema original fueron completamente cerrados. En ese momento, el teléfono de Camila sonó. «¿Era Alejandro? ¿Vas a contestar?», preguntó Diego. Camila miró la pantalla sintiendo el peso de todo lo que acababa de descubrir. «Hola», respondió, tratando de mantener su voz normal. «Camila, ¿dónde estás? Te he estado buscando. Cancelé mis reuniones de la tarde porque necesito hablar contigo. Estoy ocupada en este momento. Algo ha pasado. Lucía ha estado haciendo preguntas sobre ti, investigando tu historial personal. Creo que estás en peligro». Camila miró a Diego y Mariana, quienes habían escuchado suficiente de la conversación para entender la situación. «¿Qué tipo de peligro? No puedo explicarlo por teléfono. Puedes venir a mi oficina. Hay cosas sobre mi pasado que necesitas saber antes de que sea demasiado tarde». La ironía de la situación no se perdió en Camila. Alejandro quería confesarle su pasado justo cuando ella acababa de descubrirlo
de la manera más dolorosa posible. «Estaré ahí en 1 hora», dijo finalmente después de colgar. Se quedó mirando el teléfono. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Mariana. «Voy a escuchar lo que tiene que decir, y luego voy a decidir si el hombre que he llegado a conocer es el mismo que está en estas fotografías». Diego se acercó y la abrazó. «Solo prométeme que tendrás cuidado. Los hombres como Alejandro Montiel no llegaron donde están siendo completamente honestos sobre todo. Y si me está diciendo la verdad sobre cambiar, entonces será el único multimillonario en la historia de México que realmente se redimió». Diego la miró seriamente. «Pero Cami, la redención requiere consecuencias. Si realmente ha cambiado, debería estar dispuesto a enfrentar completamente su pasado, no solo las partes convenientes». Mientras Camila se dirigía hacia las torres de cristal de Montiel Enterprises, llevaba consigo más que solo las revelaciones sobre el pasado de Alejandro. Llevaba la pregunta que definiría todo lo que pasara después. ¿Puede una persona realmente cambiar fundamentalmente? ¿O solo aprende a esconder mejor quién realmente es? En su oficina del piso 30, Alejandro estaba de pie frente a las ventanas panorámicas, preparándose para la conversación más difícil de su vida. Había pasado años construyendo una nueva versión de sí mismo, pero sabía que el pasado finalmente había venido a reclamar sus deudas, y en su oficina, 3 pisos abajo, Lucía Morales sonreía mientras revisaba el expediente personal que había construido meticulosamente sobre Camila Herrera. Si Alejandro pensaba que podía reescribir la historia tan fácilmente, estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba. El lunes por la mañana llegó con la fuerza de una tormenta eléctrica. Camila no había dormido después de su conversación con Alejandro del día anterior, donde él había confesado todo: su participación en el esquema de lavado de dinero, su intento de salirse cuando se dio cuenta de las consecuencias morales y su decisión de cooperar con las autoridades para proteger a empleados inocentes que podrían verse afectados. Había sido brutalmente honesto sobre su pasado, admitiendo errores que lo habían perseguido durante años. Pero también había sido claro sobre una cosa: Lucía Morales nunca le había perdonado por traicionarla, y ahora estaba usando a Camila para vengarse. «Ella sabe que te importas», había dicho Alejandro, «y sabe que esa es la manera más efectiva de lastimarme». Camila llegó a la oficina con esas palabras resonando en su mente, pero antes de que pudiera siquiera llegar a su escritorio, Sandra la interceptó en el lobby. «Cami, necesitas saber algo. Lucía ha estado preguntando por ti. Estuvo aquí anoche, revisando tu computadora». «¿Qué? ¿Eso es legal?» «Técnicamente, sí. Como directora de operaciones, tiene acceso a todo, pero Cami…» Sandra bajó la voz. «Escuché que ha estado recopilando información sobre ti, personal, como si estuviera construyendo un expediente, antes de que Camila pudiera procesar completamente esta información». Su teléfono sonó. Era una llamada interna de recursos humanos. «Señorita Herrera, necesitamos que venga a una reunión inmediatamente. Sala de conferencias B, piso 15. El corazón de Camila se aceleró. Sala B era donde se manejaban los asuntos disciplinarios serios. Cuando llegó a la sala, encontró a Patricia Valdés, directora de recursos humanos, sentada junto a Lucía Morales y Roberto Mendoza. Había un aire de formalidad mortal en la habitación que hizo que Camila sintiera como si acabara de entrar a su propia ejecución. «Señorita Herrera, siéntese por favor», dijo Patricia con una expresión grave. «Hemos recibido información muy seria sobre algunas irregularidades en su trabajo». Lucía la miró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Camila, querida, esto es muy difícil para todos nosotros, especialmente porque has mostrado tanto potencial recientemente». Roberto colocó una carpeta sobre la mesa. «Hemos encontrado evidencia de que has estado accediendo a archivos confidenciales sin autorización, descargando información propietaria y posiblemente compartiendo datos sensibles de la empresa con personas externas». Camila sintió como si el piso se estuviera desmoronando bajo sus pies. «Eso es completamente falso». «Yo nunca…» «Tenemos registros de tu computadora», la interrumpió Lucía suavemente. «Accesos a archivos durante horas no laborales, descargas de documentos financieros que están muy por encima de tu nivel de autorización y comunicaciones sospechosas con direcciones de correo externas». Patricia abrió la carpeta
y reveló una serie de impresiones de pantalla que mostraban registros de actividad informática con el nombre de usuario de Camila. También encontramos esto en tu escritorio esta mañana. Roberto produjo una memoria USB. Contiene información financiera confidencial de varios proyectos importantes. Camila miró la memoria USB como si fuera una serpiente venenosa. Yo nunca había visto esa memoria USB en mi vida. Por supuesto que dirías eso, dijo Lucía con tono comprensivo. Camila, entendemos que las presiones de tu nueva posición pueden haber sido abrumadoras. Tal vez pensaste que necesitabas asegurar tu futuro de alguna manera. Esto es una completa fabricación. Camila se puso de pie, sintiendo la desesperación crecer en su pecho. Alguien está plantando evidencia falsa. Patricia suspiró. Señorita Herrera, entendemos que esto es difícil de aceptar, pero la evidencia es substancial. Estamos suspendiendo inmediatamente, y dependiendo de los resultados de nuestra investigación, podríamos estar obligados a presentar cargos criminales. En ese momento, la puerta de la sala de conferencias se abrió y Alejandro entró con una expresión que Camila nunca había visto antes. Había una furia fría en sus ojos que hizo que todos en la habitación se enderezaran automáticamente. ¿Qué está pasando aquí? Su voz era tranquila, pero había un filo peligroso en ella. Alejandro, dijo Lucía, su tono volviéndose inmediatamente más suave. Estamos manejando una situación delicada con una empleada que ha violado protocolos de seguridad. Sin consultarme primero, Alejandro se acercó a la mesa, su presencia llenando la habitación. Señorita Herrera ha estado trabajando en proyectos bajo mi supervisión directa. Cualquier investigación sobre su trabajo debe pasar por mi oficina. Roberto se removió incómodamente en su silla. Las irregularidades fueron descubiertas durante una auditoría rutinaria de seguridad. ¿Una auditoría que nadie me mencionó? Alejandro tomó la carpeta y comenzó a revisar los documentos. Estos registros muestran accesos durante el fin de semana pasado, el fin de semana en que la señorita Herrera estaba conmigo en una conferencia en Guadalajara. Lucía parpadeó, claramente no esperando esa información. Tal vez los registros están mal fechados, o tal vez alguien está manipulando evidencia. Alejandro cerró la carpeta con un sonido seco. Patricia, suspenda esta investigación inmediatamente. Voy a ordenar una auditoría completa de nuestros sistemas de seguridad informática. Alejandro, dijo Lucía acercándose, entiendo que sientes la necesidad de proteger a tu protegida, pero no podemos permitir que las emociones interfieran con la seguridad de la empresa. La manera en que dijo protegida estaba cargada de insinuaciones que hicieron que Camila se sintiera expuesta y vulnerable. Lucía, retírate de esta investigación efectivamente inmediatamente. La voz de Alejandro era ahora peligrosamente tranquila. Y creo que tú y yo necesitamos tener una conversación privada sobre varios asuntos pendientes. Por primera vez desde que Camila la conocía, Lucía parecía genuinamente sorprendida. Había una tensión en la habitación que sugería corrientes subterráneas de conflicto que iban mucho más allá de la situación inmediata. Por supuesto, dijo Lucía finalmente, siempre estoy disponible para discutir cualquier cosa que necesites aclarar. Después de que los demás salieran de la sala, Alejandro se volvió hacia Camila. ¿Estás bien? No, respondió ella honestamente. Alejandro, alguien está tratando de destruir mi carrera, y tengo la sensación de que esto apenas está comenzando. Tienes razón. Él se acercó, y por un momento, Camila pensó que iba a tocarla, pero se detuvo. Lucía no va a parar hasta que te destruya, o hasta que yo... Se detuvo. ¿Hasta que qué? Hasta que elija entre protegerte a ti o proteger los secretos que hemos compartido durante años. Camila lo miró, viendo en sus ojos el peso de decisiones que aún tenía que tomar. ¿Y qué vas a elegir? Alejandro se quedó en silencio por un momento tan largo que Camila pensó que no iba a responder. Ya elegí, dijo finalmente. El problema es que mi elección va a tener consecuencias que ninguno de los dos está preparado para enfrentar todavía. Mientras salían de la sala de conferencias, Camila no pudo dejar de sentir que había cruzado un punto de no retorno. La guerra entre Alejandro y Lucía había comenzado oficialmente, y ella estaba atrapada directamente en el centro del campo de batalla. La sala de juntas del piso 35 albergaba una confrontación que cambiaría todo. Alejandro había convocado una reunión de emergencia del consejo directivo, con todos los miembros presentes,
Roberto Mendoza, Patricia Valdés, Eldere, Ernesto Gutiérrez, María Elena Vargas y Lucía Morales. Camila estaba presente por invitación especial de Alejandro. Lo que voy a discutir afectará fundamentalmente el futuro de esta empresa, anunció Alejandro. Lucía sonrió confiadamente, esperando que fuera sobre las irregularidades de Camila, pero Alejandro la sorprendió. Esto es sobre ti, Lucía. Activó el proyector mostrando documentos que revelaban un esquema sistemático de lavado de dinero. Durante 3 años, auditores externos investigaron discrepancias financieras. Lucía ha estado operando un esquema de lavado de dinero, desviando 15 millones de pesos en 4 años. Lucía se puso pálida pero furiosa. Alejandro, no puedes hacer esto. Si caes, me llevarás contigo. Lo sé, estoy preparado para enfrentar las consecuencias de mis acciones pasadas, respondió calmadamente. En ese momento, Diego Herrera entró con documentos adicionales. Como periodista investigativo, había estado rastreando la misma red de corrupción. La evidencia muestra que mientras Alejandro cooperó con las autoridades hace 5 años y se retiró de las actividades ilegales, Lucía no solo continuó, sino que las expandió, explicó Diego. Lucía, desesperada, jugó su carta final. Si van a confesar todo, confesemos sobre el proyecto Galatea. ¿Cómo manipulaste a cierta empleada para que se enamorara de ti como parte de un experimento psicológico corporativo? Camila sintió como si hubiera recibido un golpe físico. Es cierto, susurró. El silencio de Alejandro fue devastador. Cuando comenzó, era exactamente eso. Tu correo fue redirigido intencionalmente, pero cuando te conocí realmente, todo cambió. El experimento terminó. Lo que siento por ti no es parte de ningún plan. ¿Cómo puedo creerte?, lloró Camila. ¿Cómo puedo creer algo ahora? Alejandro se dirigió al consejo. Acepto mi renuncia como CEO, efectiva inmediatamente. También acepto cualquier consecuencia legal, pero Lucía debe ser entregada a las autoridades. Camila no pudo soportar más y se dirigió hacia la puerta. Camila, espera, gritó Alejandro. Ella se detuvo sin voltearse. No, ya no puedo distinguir entre lo real y lo que es parte de tu experimento. Necesito tiempo para descubrir quién soy cuando no estoy siendo manipulada. Y salió, dejando atrás el mundo que había creído conocer. 3 semanas después de la implosión en la sala del consejo, la Ciudad de México parecía diferente a los ojos de Camila. Los mismos rascacielos se alzaban hacia el cielo, el mismo tráfico llenaba las calles, pero todo se sentía como si perteneciera a la vida de otra persona, una vida que había terminado abruptamente en esa sala del piso 35. Camila estaba sentada en una pequeña cafetería en la colonia Roma, esperando a Diego. Había elegido este lugar específicamente porque estaba lo suficientemente lejos de las torres corporativas del centro como para sentirse segura de no encontrarse accidentalmente con nadie de su vida anterior. Su teléfono había estado sonando constantemente durante las primeras 2 semanas, llamadas de reporteros queriendo su versión de la historia, llamadas de abogados y llamadas de Alejandro que nunca respondía. Finalmente había cambiado su número, pero había dado el nuevo solo a Diego y Mariana. Diego llegó con 2 cafés y una expresión cautelosa que Camila había llegado a conocer demasiado bien. ¿Cómo te sientes?, preguntó sentándose frente a ella, como si hubiera despertado de un sueño muy extraño y descubierto que toda mi vida era diferente de lo que pensaba. Diego puso una tablet sobre la mesa. Hay cosas que necesitas saber sobre lo que ha pasado desde ese día. Camila miró la pantalla que mostraba un artículo de periódico con el titular CEO de Montiel Enterprises renuncia en medio de escándalo de corrupción. Lucía fue arrestada 3 días después de la reunión, explicó Diego. Los fiscales tenían suficiente evidencia para presentar cargos por lavado de dinero, fraude corporativo y manipulación de registros financieros. ¿Y Alejandro? Esa parte es más complicada. Diego se recostó en su silla. Técnicamente, él cooperó completamente con las autoridades. Entregó toda la información que tenía, testimonio completo, acceso a sus cuentas personales y corporativas. Los fiscales decidieron no presentar cargos criminales a cambio de su cooperación y una multa civil sustancial. Camila sintió una mezcla de alivio y resentimiento que la sorprendió. Entonces, se salió limpio otra vez. No exactamente. Perdió el control de la empresa,
El consejo votó para removerlo permanentemente y vendieron sus acciones a un consorcio internacional. También perdió aproximadamente el 70% de su fortuna personal entre multas, compensaciones a empleados afectados y costos legales. Camila procesó esta información en silencio. Parte de ella había esperado que Alejandro encontrara alguna manera de salir completamente intacto, como había hecho 5 años atrás. ¿Dónde está ahora? Esa es la parte interesante. Diego deslizó el dedo por la tablet, mostrando otro artículo. Está trabajando como consultor para una firma que se especializa en reestructuración ética corporativa. Básicamente, ayuda a empresas a limpiar su funcionamiento interno después de escándalos de corrupción. ¿Bromeas? No. Y aparentemente está donando todo su salario a organizaciones que ayudan a empleados que han sido afectados por corrupción corporativa. Camila no sabía qué pensar de esta información. ¿Era otra manipulación calculada? ¿O Alejandro realmente estaba tratando de redimirse? Diego, necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesto, siempre. ¿Crees que lo que sentía por mí era real, o solo parte de su experimento? Diego tomó sus manos a través de la mesa. Cami, he visto a muchos hombres poderosos manipular a personas para obtener lo que quieren. He visto el tipo de dolor que tienen cuando pierden algo que realmente les importa. Hizo una pausa. La forma en que Alejandro se veía cuando saliste de esa sala, eso no se puede fingir. Pero, ¿cómo puedo confiar en mis propios sentimientos cuando sé que fueron manipulados desde el principio? Porque los sentimientos reales trascienden cómo comenzaron. La manipulación puede crear atracción artificial, pero no puede crear amor verdadero. Solo tú puedes decidir si lo que sentías era real. En ese momento, Mariana apareció en la entrada del café, luciendo nerviosa e incómoda. Camila la había visto solo una vez desde la revelación, y esa conversación había sido dolorosa para ambas. «Hola», dijo Mariana, acercándose tímidamente. «Diego me dijo que estarían aquí. Esperaba poder hablar contigo». Camila asintió hacia la silla vacía. «Mariana, sobre lo que pasó», comenzó Camila. «No, déjame hablar primero». Mariana se sentó con los ojos llenos de lágrimas. «Cami, cuando descubrí que había sido parte del monitoreo sin saberlo, me sentí enferma, pero hay algo más que necesitas saber». Camila sintió su estómago tensarse. «Cuando confronté a mi supervisor sobre el sistema de monitoreo, me dijo algo interesante. El programa fue cancelado hace 6 semanas, antes de tu cena en Pujol, antes de que las cosas entre tú y Alejandro se volvieran personales». ¿Qué significa eso? Significa que todo lo que pasó después de ese punto, las conversaciones privadas, los momentos íntimos, la forma en que te miraba, eso no era parte de ningún experimento. Eso era real. Camila sintió como si el aire hubiera sido expulsado de sus pulmones. «¿Cómo sabes que no me estás mintiendo para hacerme sentir mejor?» Mariana sacó una carpeta de su bolso. «Porque tengo las órdenes de cancelación del proyecto, firmadas por Alejandro personalmente». Puso los papeles sobre la mesa. «Cami, él terminó el experimento en el momento en que se dio cuenta de que se estaba enamorando de ti». Camila miró los documentos, sintiendo como su mundo se reorganizaba nuevamente. «Entonces, ¿qué hago ahora?» Diego y Mariana intercambiaron miradas. «Solo tú puedes decidir eso», dijo Diego suavemente. «Pero Cami, el perdón no significa que tengas que olvidar. Significa que eliges no dejar que el pasado controle tu futuro». Camila se quedó mirando por la ventana del café, viendo a las personas pasar por la calle, cada una con sus propias vidas complicadas y decisiones difíciles. Por primera vez en semanas, comenzó a considerar la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, algunas cosas realmente podían cambiar. 6 meses después, Camila estaba de pie en la terraza de su nuevo apartamento en la colonia Condesa, viendo el atardecer dorado extenderse sobre la ciudad. El sonido del tráfico se mezclaba con la música que venía de un café cercano, creando la sinfonía urbana que había llegado a amar de México DF. Su nueva vida era completamente diferente. Después de semanas de deliberación, había decidido no regresar al mundo corporativo tradicional. En su lugar, había usado su experiencia y los contactos que había hecho para comenzar su propia consultoría, ayudando a pequeñas empresas a optimizar sus operaciones. Era un trabajo que la llenaba de satisfacción de una manera que nunca había experimentado en Montiel Enterprises.
Diego había publicado una serie completa sobre corrupción corporativa que había ganado reconocimiento nacional. Su trabajo había llevado a investigaciones en múltiples empresas y había establecido nuevas regulaciones para la transparencia corporativa. Mariana había cambiado de trabajo y ahora dirigía un departamento de ética tecnológica en una startup que se enfocaba en prevenir el tipo de monitoreo no consensual que había sido parte de su experiencia. El teléfono de Camila sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era un número que no reconocía, pero algo en el patrón de dígitos le resultaba familiar. «Hola, Camila». La voz de Alejandro sonaba diferente, más suave, menos controlada. «Sé que probablemente no quieras hablar conmigo, pero ¿podrías darme 5 minutos?» Camila se había preparado para este momento durante meses, practicando qué diría si él finalmente la contactaba. Pero ahora que estaba sucediendo, todas sus palabras preparadas desaparecieron. «¿Dónde estás?» «En el parque que está frente a tu edificio, el que tiene los árboles de jacaranda». Camila se asomó por encima del balcón y lo vio sentado en una banca. Vestido de manera casual en jeans y una camisa simple, se veía normal, humano, vulnerable, de una manera que nunca había visto cuando era el poderoso CEO. «Dame 10 minutos», dijo finalmente, cuando llegó al parque. Alejandro se puso de pie. Había perdido peso y tenía líneas alrededor de los ojos que no recordaba haber visto antes. Pero lo que más la sorprendió fue la manera en que la miró, sin la confianza calculada de antes, sino con algo que parecía esperanza mezclada con terror. «Gracias por venir», dijo simplemente. Se sentaron en la banca, dejando un espacio cuidadoso entre ellos. «¿Cómo me encontraste, Diego?» «Le pedí que me pasara tu información cuando estuvieras lista para hablar. No estaba seguro de que ese momento llegaría alguna vez». «¿Por qué ahora?» Alejandro se quedó en silencio por un momento, mirando las flores púrpuras de los jacarandas que caían como lluvia suave a su alrededor. «Porque he pasado los últimos 6 meses tratando de entender quién soy cuando no tengo poder, dinero o control sobre nada, y lo único que ha permanecido constante es lo que siento por ti». Camila sintió algo moverse en su pecho, pero mantuvo su voz firme. «Alejandro, no puedes simplemente aparecer después de 6 meses y esperar que...» «No espero nada», la interrumpió suavemente. «Solo quería que supieras que todo lo que te dije en esa última conversación en el estacionamiento era verdad. Lo que sentía por ti, lo que aún siento por ti, nunca fue parte de ningún experimento. ¿Cómo puedo estar segura? Porque no tengo nada que ganar mintiéndote ahora. No tengo empresa que proteger, no tengo reputación que mantener, no tengo poder que conservar». La miró directamente. «Lo único que tengo es la esperanza de que tal vez algún día puedas perdonar lo suficiente como para darme la oportunidad de mostrarte quién soy realmente». Camila estudió su rostro, buscando algún signo de la manipulación que había aprendido a reconocer, pero lo que vio era algo completamente diferente. Un hombre que había perdido todo y estaba tratando de reconstruirse desde cero. «¿Qué esperas que pase ahora?» «Honestamente, no lo sé». Alejandro sonrió tristemente. «Por primera vez en mi vida adulta, no tengo un plan. No sé si quieres volver a verme después de hoy. No sé si alguna vez podrás confiar en mí nuevamente. Pero tenía que intentarlo». Camila se quedó en silencio, sintiendo el peso de la decisión que tenía que tomar. Podía levantarse e irse, cerrar este capítulo para siempre, o podía elegir algo mucho más arriesgado. «Si vamos a intentar esto», dijo finalmente, «tiene que ser completamente diferente. Nada de poder, nada de games, nada de manipulación. Solo 2 personas tratando de conocerse realmente». Los ojos de Alejandro se iluminaron con algo que parecía sorpresa y gratitud. «Eso significa que tal vez podemos tomar un café la próxima semana, solo café, y ver qué pasa cuando no hay experimentos, ni oficinas corporativas, ni personas tratando de destruirnos». Alejandro asintió, como si no pudiera confiar en su voz. «Me gustaría eso mucho». Mientras caminaban juntos hacia la salida del parque, Camila no pudo evitar sonreír ligeramente. Por primera vez desde que había conocido a Alejandro Montiel, se sentía como si estuviera conociendo a la persona real detrás del poder y los títulos. «Una cosa más», dijo ella deteniéndose. «Si alguna vez descubro que esto es parte de algún plan elaborado, no solo desapareceré de tu vida,
Le pediré a Diego que escriba una exposición que haga que los escándalos anteriores parezcan artículos de entretenimiento. Alejandro se rió, y fue el primer sonido genuinamente alegre que Camila había escuchado de él. Entendido completamente, mientras ella se alejaba hacia su edificio, Camila sintió algo que no había experimentado en meses: esperanza, no la esperanza ciega de su vida anterior, sino algo más maduro y realista, la esperanza de que a veces, muy raramente, las personas realmente pueden cambiar, y tal vez, solo tal vez, los errores más grandes de la vida pueden convertirse en los comienzos más hermosos.